Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un viejo que sabe más por viejo que por diablo leído y escribido. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela y cómo nos afecta a nosotros, pero sobre todo esto de la convocatoria al Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca, que es simplemente un tratado que se quiere invocar para eliminar a Maduro en su gobierno, para restarle a Putin influencia en Sudamérica y por supuesto para restarle y poder de alguna manera evitar que Rafael Correa regrese al gobierno de Ecuador. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué es contra Rafael Correa? Rafael Correa, ustedes saben, está presentando programas en RT, que es la radio y televisión rusa, del Estado ruso, y se llama Dialogando con Correa. Esta semana ha presentado una entrevista con Al-Mahayed, que es el ex presidente de Irán. Eso es algo para que Estados Unidos piense que si Rafael Correa regresa a Ecuador, significaría tener un problema más serio que el que tiene ahora con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por tanto, hará lo posible por evitar que eso suceda. Por supuesto, están convocados al Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca y hay que entender cómo funciona el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con respecto a la OTAN, porque Estados Unidos tiene dos acuerdos que les permiten gobernar a los gobiernos de Europa Occidental y ahora también a los ex gobiernos de la Unión Soviética, que se desafiliaron de la Unión Soviética, y prácticamente todos los países de América, excepto México, Cuba, Nicaragua y Bolivia, que eran los países que formaban el ALBA, porque Ecuador también se supone, y Ecuador también, que no es parte del Tratado de Asistencia Recíproca, porque Rafael Correa lo sacó. Cuando salieron del ALBA, cuando Ecuador entró al ALBA, eh, se salió del Tratado de Asistencia Recíproca. Y es importante esto porque ¿qué es lo que está sucediendo en la frontera entre Colombia y Venezuela? Trump tiene que mostrar algo para ganar las elecciones. ¿Ustedes se acuerdan de Fujimori? Fujimori, para ganar las elecciones en Perú en 1995 hizo una guerra a Ecuador y le permitió esa guerra ganar las elecciones. Lo mismo está haciendo no solamente eh, Trump, ya lo hizo anteriormente George Bush y ya lo hizo anteriormente Clinton. Es decir, las guerras son una garantía de ganar elecciones. Es más o menos como lo que pasaba en el Imperio Romano, en que cada emperador tenía que mostrar que había ganado guerras y que había ampliado el territorio. Algo similar está sucediendo con Estados Unidos. En este momento, tenemos que entender qué es la OTAN. La OTAN nace en 1948. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca nace en 1947. ¿Dónde nace? En Sao Paulo. Anteriormente en Sao Paulo se reunieron los países para participar en la Segunda Guerra Mundial y todos los países latinoamericanos se unieron para darle su apoyo a Estados Unidos y nosotros le dimos el apoyo dándole una base militar en Galápagos, pero además Estados Unidos pactó con Perú y nos quitó la mitad del territorio porque Perú era el mayor productor de caucho y necesitaba caucho de Iquitos. Entonces Perú dijo, mi caucho viene de Ecuador, del río Napo, del río Pastaza, del río
Cuyabeno, del río Putumayo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estados Unidos dijo, no hay problema, aquí está este territorio, vaya, hagan el show de que invaden Ecuador, y como Ecuador está indefenso ahora porque están en un conflicto político muy grave, aprovechamos. Y así fue como perdimos nosotros nuestro territorio y, sin embargo, le dimos a Estados Unidos una base militar en Galápagos con el presidente eh, Arroyo del Río y el canciller Julio Tobar Donoso, dos individuos de negra recordación en la historia del Ecuador. Pero después de que nace en 1947 y en Río de Janeiro, ha sido 22 veces, 20 veces invocado el Tratado de Asistencia Recíproca. Y las 20 veces, solo en una no ha sido para la famosa lucha contra el comunismo. Fue invocado cuando Fidel Castro llegó al poder y en 1962 se pretendió invadir Cuba y se invocó al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para invadirla, y entonces Cuba le puso los misiles, algo muy similar a lo que está pasando ahora con Venezuela. Se convoca al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se pretende invadir Venezuela y por supuesto Venezuela ya le sacó los misiles y Putin ya le dijo, de Cuba, de Venezuela no me salgo. También se invocó el Tratado de Asistencia Recíproca cuando hubo la guerra en 1969 entre Honduras y El Salvador. Y también se invocó el Tratado de Asistencia Recíproca cuando hubo la Guerra de las Malvinas. En ese momento, dos países serviles a los Estados Unidos, que eran Chile, que estaba con manos de Pinochet, y Colombia, que siempre ha sido, ustedes ya saben, es el mejor amigo de los Estados Unidos. Es decir, es la colonia de los Estados Unidos en Sudamérica. A pesar de que Estados Unidos le quitó Panamá, ¿no? Y que Estados Unidos fue el que propició la guerra civil desde la guerra de los 1000 días. Sin embargo, Colombia sigue sometida a Estados Unidos, donde tiene este país 7 bases militares. Pero también fue invocado el Tratado de Asistencia Recíproca. ¿Y por qué no funcionó en defender a Argentina, que estaba en guerra con Inglaterra? Y se supone que el Tratado de Asistencia Recíproca era para proteger de cualquier invasión y a cualquier agresión de un país extranjero a los países que no eran desde Canadá hasta la Argentina, porque todos firmaron al comienzo. Los que se salieron fueron los que ya les mencioné. Pero, ¿por qué no? Porque le dijeron, no. Aquí el culpable es Argentina, porque Argentina atacó a Inglaterra. Argentina lo que hizo fue reclamar algo que tiene justo derecho, porque Inglaterra se tomó las Islas Malvinas. ¿Y por qué se tomó las Islas Malvinas a fines del siglo XIX? Porque quería controlar el estrecho de Magallanes, y eso es todo. Entonces, como tenían a las Islas Malvinas para controlar el estrecho de Magallanes y la navegación por ahí, cuando Reino Unido era la mayor potencia naviera del mundo, antes de que sea Estados Unidos, entonces le quitó a Argentina de la forma más infame las Islas Malvinas, y Argentina lo que estaba era reclamando lo que con justo derecho está dentro de su mar territorial, porque está dentro de inclusive las 300 millas, porque además el territorio que protege el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, no solamente es todos los países de América Latina, sino hasta 300 millas de su costa, y va hasta el Ártico y va hasta el Antártico, la Antártida. Todo está protegido en teoría por Estados Unidos, no por los ejércitos latinoamericanos. Es Estados Unidos el que se declara el protector. Ahora se quiere utilizar contra nuestro querido amigo Rafael Correa, en parte, contra Putin y, por supuesto, contra Maduro. Sin embargo, la situación no es muy fácil, porque estamos hablando de que una guerra entre Estados Unidos y Rusia por Venezuela es simplemente una posible guerra mundial nuclear,
y significa la desaparición del planeta Tierra. Así que es estúpido que todos nosotros nos pongamos a favor de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, si eso puede significar la desaparición de todo el planeta. Solo Estados Unidos tiene 5.800 ojivas nucleares. Se dice que Rusia tiene más. Pero, del otro lado, tenemos la OTAN, que nace en 1947 y al comienzo son los países de Europa occidental que se unen, pero Estados Unidos no quería. Es el problema que se presenta cuando comienza Rusia a colocar gobiernos comunistas en los países de Europa del Este, cuando crea el muro de Berlín, que definitivamente Estados Unidos entra prácticamente a formar parte del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, donde desde su comienzo, en 1947, hasta el día de hoy, todos los comandantes de los ejércitos de la OTAN son norteamericanos. Y lo conforman ahora 21 países, pero tienen 15 países más que son socios. Entre esos hay un socio global que pertenece a América y que no es de Europa, porque la OTAN es específicamente una organización de defensa de Europa y específicamente de defensa contra la Unión Soviética y ahora contra Rusia. Y ahora se han unido Georgia, Letonia, Estonia y Latvia, Rumania, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, o sea, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte. Está ahí ya incluido Turquía, Grecia, están España, Italia y todos los países de Europa Occidental. Y también están como amigos, como aliados, Corea del Norte, Japón, Afganistán, está Irak, está eh, Pakistán. Y curiosamente, entre los invitados está Colombia. Colombia también está en la OTAN. Así que el problema ya no es solamente que todos los países latinoamericanos contra Maduro, sino que los países de la OTAN también. Y ahí es cuando se pone la cosa fea, porque la OTAN tiene el 52% de todo el gasto militar del mundo. Y este 52% de todo el gasto militar, solamente prácticamente el 70% del gasto militar de la OTAN lo tiene Estados Unidos. Imagínense ustedes que el gasto militar de la OTAN es 1.013 millones de dólares. Y de Estados Unidos nada más es 706 mil millones de dólares. O sea, es una locura. Es el país que tiene mayor gasto militar. Y ahí póngale que ya Inglaterra tiene 60 millones, 68 millones, y Alemania tiene 60 millones, y Estados Unidos le dice, no, 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 usted tiene que poner más. Y por supuesto el gran problema es, bueno, nosotros ponemos el ejército, nosotros ponemos todo. Y la OTAN ha tenido muchas menos convocatorias, porque ya sabemos que el Tratado de Asistencia Recíproca ha tenido 20 convocatorias. La OTAN ha tenido mucho menos, pero por ejemplo, estuvo presente la primera intervención militar y con la cual ganó la alianza de todos los países de Europa de Este, porque venció en Yugoslavia, fue en 1998 cuando invadió Yugoslavia. Y entonces, bueno, de ahí la otra intervención militar que ha tenido ha sido en Afganistán, que lo tiene en el 2001 con el problema de las Torres Gemelas. Y de las 4 veces que se ha sido convocada, la primera fue por Turquía, la segunda fue la guerra de Irak, y 2 veces ha sido convocada por la guerra de Siria. Prácticamente el golpe de Praga en 1948 fue el que le motiva a Estados Unidos a entrar a la OTAN. Cuando Rusia se toma el gobierno de Checoslovaquia. Entonces, en este momento, el problema que tenemos en la frontera entre Ecuador y, en la frontera que tenemos entre Venezuela y Colombia, donde Lenin Moreno se ha declarado aliado de los Estados Unidos y le ha dado 2 bases militares aquí, metiéndonos en ese conflicto, porque las bases militares están en Ecuador, están en Galápagos. Así que si estalla una guerra,
entre Venezuela y Colombia, entran las 7 bases militares norteamericanas, más la base de Galápagos, que se supone que nunca iba a meterse. Y entra también la base de Manta contra Maduro. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿el problema que tiene Venezuela es porque tiene un tirano, como dice Bernie Sanders, o porque tiene un bloqueo? Porque la pregunta es, ¿qué pasa si a Cuba y a Venezuela les quitan el bloqueo? Evidentemente, en Vietnam no hubo bloqueo y Vietnam terminó siendo un país capitalista. ¿Por qué no puede pasar lo mismo en Cuba y por qué no puede pasar lo mismo en Venezuela? Si Rusia, si la Unión Soviética abandonó el socialismo y ahora es un país capitalista. Muchas gracias.